para siempre en nuestros corazones. Otro programa más de Familia Formadora de Personas. Como siempre nos sentimos contentos, dichosos, agradecidos que nos permiten entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo, en el lugar donde nos están escuchando, jueves a jueves y a través de los medios de las redes sociales. Fíjense que hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de la Virgencita María y vamos a hablar de esa Virgencita María como nuestra figura del Adviento. Y primero en el programa vamos a definir, y lo hemos estado escuchando a través de diferentes spots de la radio, que es el Adviento. Lo vamos a definir de una forma sencilla y luego vamos a definir cómo es el Adviento de la Santísima Virgen María. Y vamos a tomar de esa vivencia que ella tuvo lo que nosotros hacemos en el rosario cuando lo hacemos casi todos los días. Y vamos a hablar de la fe, la esperanza y la caridad. Así que el programa va a estar configurado en este sentido. Siempre, recordemos, orientado para nuestra familia, para que nosotros como padres de familia, para que nuestros hijos, para que todos como familia en general, podamos entender y disfrutar de una mejor manera ese momento de espera en el que estamos viviendo. Así que de eso va a tratar el programa del día de hoy. Y lo primero, vamos a hacer una oración para poner el programa en manos de nuestro Señor y vamos a pedir al Espíritu Santo que se derrame en todos nosotros para poder hacer vida en el día a día lo que tratamos de entender en el mensaje que nos da el Señor día a día. Así que me acompañan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y venerado seas, Mamita María. Queremos pedir hoy la invocación del Espíritu Santo. Te pedimos pedir que te derrame en todos nosotros. Que te derrames en todos mis hermanos que estamos encadenados a través de esta emisora, para que podamos entender y para que podamos hacer vida, para que podamos entender ese tiempo de espera donde estamos preparándonos para la venida de nuestro Salvador, para la venida de nuestro Salvador a nuestra familia, a nuestro corazón, para que esa venida nos permita sacar todo lo que tú nos has entregado y hacerlo de la mejor manera, para hacerlo de corazón, para a través de esa fe que día a día te tengo que pedir, para a través de esa esperanza que estoy en el espacio, que estoy esperando por mi Señor, pueda después hacerlo vida, a través de esa caridad que me manda el Señor y que me desborda cuando encuentro el amor de ti, mi Señor. Así que mi Espíritu Santo, te quiero pedir que te derrame en todos nosotros y podamos entender el mensaje de hoy en día. Y a ti, Mamita María, con tu esposo San José, que siempre están pendientes de todas nuestras necesidades, les pedimos también su intercesión. Y hoy que vamos a hablar de ti, Mamita, para que nos enseñes a través de tu vivencia cómo tú esperaste esa venida de nuestro Salvador. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendita y venerada seas, Mamita María. Bendito y venerado seas, Papito San José. Amén y amén. Bueno, entonces, partiendo de lo que vamos a hacer en este programa, como les digo, vamos a hablar un poco de cómo la Virgencita María es una figura del Adviento. Y lo vamos a tomar como figura para que a través de ella descubramos cómo vamos o cómo deberíamos de nosotros prepararnos en este tiempo de espera. Entonces, como les dijimos, primero tenemos que definir qué es el Adviento como tal. Lo hemos estado escuchando a lo largo de los diferentes cuñas de este Radio San José, pero definámoslos así de una forma un poquito más sencilla, digamos. Entonces, ¿qué es el Adviento? Como dicen los spots, es un tiempo de espera. ¿Qué es lo que estamos esperando? Aguardamos la manifestación de un gran acontecimiento. ¿Y qué es lo que esperamos realmente? El nacimiento de nuestro Salvador. Es la llegada de nuestra salvación. Es la llegada de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Por lo tanto, es un tiempo importante, es un tiempo solemne, es un tiempo favorable, es un tiempo de salvación, es un tiempo de paz, es un tiempo de reconciliación. Fíjense que es el tiempo que estuvieron esperando con tanta ansia los patriarcas y profetas. Aquellos que estuvieron esperando la liberación de los romanos, aquellos que estuvieron esperando a su Salvador. Y fíjense que esto lo podemos entender, ese tiempo de espera, cómo lo vivieron ellos a través de un hombre piadoso de esa época.
que estaba precisamente en la época del nacimiento de Jesús. Y esta persona, este hombre piadoso era Simeón. Y este lo definió tan claramente lo que ellos sentían en esta espera, que queremos compartirlo y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 29 al 32. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 29 al 32. Fíjense lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice: ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imaginémonos y remontémonos un poco a lo que sintió Simeón cuando se dio cuenta de que su espera había terminado. Imaginemos cómo describe Simeón ese momento. Dice: luz que se revelará a las naciones y a gloria de tu pueblo. O sea, el Señor mismo quiso preparar en el corazón de todos estos justos del Antiguo Testamento las condiciones necesarias para recibir a nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque entre más estuviéramos en esa época, entre más estuvieran llenos de la fe, entre más tuvieran confianza en esas promesas recibidas, más llenos de esperanza estarían ellos al verlas realizadas. Más arderían de amor por el Redentor que se les enviaba. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, Dios iba preparando con mayor intensidad a su pueblo. ¿Qué hacía? Derramaba la gracia, les hablaba, les despertaba aquel anhelo de ver al Salvador. Entonces, partiendo de este contexto, imaginémonos lo que significaba para el pueblo israelita la venida de nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo de espera había pasado? ¿Cuánto tiempo de espera era el propicio? Porque no se sabía cuándo. Simple y sencillamente sabían que había una promesa, pero no sabían cuándo se iba a cumplir. Ahora, imaginémonos y hagámonos la pregunta: ¿quién es la que ha esperado en perfección la venida del Salvador? ¿Quién era la figura que más había esperado? Definitivamente era la Santísima Virgen María. O sea, toda esta preparación que el pueblo de Dios, por ejemplo, alcanza su culmen en la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María es la escogida por ser la madre del Redentor. Y por eso mismo ella fue preparada por el Señor de una manera única y extraordinaria. La hizo inmaculada. Ella fue concebida desde su concepción, valga la redundancia, sin mancha de pecado, sin tendencias hacia el pecado. Fue concebida sin deseos desordenados, con un corazón totalmente puro y con ansias y esperando solo únicamente la venida del Salvador. Entonces, esta acción milagrosa del Espíritu Santo tuvo ella un propósito bien especial. ¿Y qué era? Prepararla para llevar en su seno al Salvador del mundo. Esto es lo que requería. Para eso estaba preparada, para ser la madre de Dios. Y fíjense que las cosas de Dios son perfectas. El Señor prepara todas las cosas de una forma tan perfecta que en el plan de Dios, la Santísima Virgen María había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Hará unos, 600, 700 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado leyendo en este periodo, desde el domingo, hemos estado leyendo a Isaías. Y hoy queremos leer también a Isaías, esa profecía donde él ya anunciaba y decía que ya venía aquella joven. Y como les digo, ¿cuánto tiempo? 600, 700 años del nacimiento de Jesús. Leamos en Isaías, en el capítulo 7, versículos del 10 al 14. Isaías, capítulo 7, versículo del 10 al 14. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice: Yahvé habló otra vez para Ahaz y le dijo: pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé.
Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense de cuándo estaba la profecía de la Santísima Virgen María. Entonces, si entre la fe en las promesas, en la esperanza que va a ser realizada, la fe del pueblo, la esperanza, el amor hacia ese Salvador, tiene que haber un corazón capaz de recibir al Señor. Imagínense la intensidad de la Virgencita María en su fe, la intensidad de la Virgencita María en su esperanza y la intensidad de la Virgencita María en la caridad que tenía en el corazón. Y todo eso la hizo capaz de concebir en su seno al Hijo de Dios. ¿Se han puesto a pensar esta parte? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el adviento de la Virgencita María está marcada por estas grandes virtudes. Y esas virtudes, por eso es que nosotros cuando hacemos el Santo Rosario, fíjense, primero hacemos el credo, que es nuestra profesión de fe para con la iglesia, después el Padre Nuestro y después hay 3 cuentas que están ahí y decimos por la fe, por la esperanza y por la caridad. Y son los 3 Aves Marías que hacemos al inicio. Después de las 2 primeras oraciones hacemos esos 3 Aves Marías pidiéndole al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos dé esa esperanza y que podamos hacer la caridad de acuerdo al mandato de Él. Entonces la Virgencita María está marcada por estas grandes virtudes que fueron puestas por Dios en el alma de todos los fieles. ¿Para qué? Para hacernos capaz de obrar como verdaderos hijos suyos. ¿Para qué? Para merecernos la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Son las garantías de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en nosotros. De eso se trata todo. Entonces, a través de estas 3 grandes virtudes de la Santísima Virgen María, es que vamos a poder entender y cómo es que tenemos que hacer este adviento, cómo tenemos que vivir este periodo en el que estamos viviendo, tomados de la mano también de la Santísima Virgen María, como un ejemplo para nosotros, como un ejemplo de cómo tendríamos nosotros que vivir dentro de nuestro hogar, con nuestra familia, este periodo. Fíjense que en el caso de la fe, por ejemplo, la Santísima Virgen María tuvo una fe ejemplar. De eso no podemos tener duda. No ha existido ninguna criatura que se pueda comparar en este mundo con la fe de nuestra Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque la fe de la Santísima Virgen María requirió de una fe tan fuerte que podemos llamar que fue una fe heroica, capaz de responder al misterio al cual se le llamó y en el cual siempre vivirá. Imagínense una jovencita en aquella época, imagínense el contexto de lo que puede estar pasando cuando le anunciaron que ella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. O sea, si nosotros podemos dimensionar esto, si nosotros pudiéramos realmente dimensionar la fe que se requería para aceptar esto, sobre todo en esa época, y si no nos queremos ir tan antiguos, vámonos a esta época. A ti, padre de familia, por ejemplo, si tienes una hija que está entre 15, 16, 17 años y de repente te dice tu hija, por ejemplo, papá, estoy embarazada. Lo primero que le vas a hacer es le vas a reclamar probablemente. Lo primero que harías quizás es reclamarle que cómo pudo haber hecho eso. Y lo primero que vas a pensar humanamente es que de quién es. Y si tu hija te dijera, no papá, no te calmes, yo estoy virgen y esto ha sido obra del Espíritu Santo. La idea es, ¿le creerías realmente? Porque aquí es donde entra la parte de la fe. Una cosa es creer en el Señor y otra es creerle al Señor. Entonces la fe es esa. Entonces la Santísima Virgen María tenía claro ese concepto. Tenía clara la fe que ella tenía. Leamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 28 y 30, lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este saludo que le hace el arcángel San Gabriel a la Virgencita María es bien especial. Fíjense que en la versión de nosotros, en las versiones ya latinoamericanas, ya traducidas al español, se ha traducido como alégrate llena de gracia. Pero en la traducción original, en la traducción hebrea, se traducía como el saludo como ave llena de gracia, el Señor está contigo. Ese ave, ¿qué quiere decir? Ese ave en la época de los romanos, por ejemplo, era como saludaban al César. Todo el mundo decía ave César, ave. Quiere decir que todo el mundo y todos estaban en la obligación de saludarlo ave César. Ahora imaginémonos qué significaba o qué significa que un ángel enviado por Dios mismo salude a la Virgencita María como ave llena de gracia. Le está mostrando el respeto que le tiene a la Santísima Virgen María. Quiere decir que esa fe, el mismo ángel estaba y sabía la identidad que la Virgencita María y estaba consciente de eso. O sea que el mismo Dios Todopoderoso la estaba invitando a la Santísima Virgen María a participar en su plan de salvación de un modo tan maravilloso que era inimaginable. Entonces solo la fe de la Virgencita María le permitió aceptar lo que el ángel le envió como el plan de Dios y por eso le llamaba la llena de gracia. Entonces la fe de María, ¿qué la llevaba? A aceptar con humildad ese misterio que el Señor le había hecho. Fíjese que San Agustín dijo que ella concibió primero en su corazón por la fe y después en su vientre. O sea que la Virgencita María razonó, concibió y bajó a su corazón todo y después vino su maternidad para prepararnos ese fruto que nos da, que es el Señor Jesucristo. Nos vamos a ir ahorita a la primera pausa y ya continuamos desarrollando este tema.
familia es la alegría del amor. En esta Navidad, un regalo de familia a familia. La casa del amor. Es una campaña de Radio San José, voz de la Sagrada Familia. (7610 1010) 7610 1010. WhatsApp de Radio San José. Comunícate con nosotros. 7610 1010. 7610 1010. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de la Virgencita María como figura de Adviento. Y estamos haciendo este programa para que podamos hacer vida, podamos entender en el seno de nuestra familia cómo María, la Virgencita María ha sido un ejemplo para nosotros. Y hemos hablado y estamos hablando de 3 virtudes, las 3 virtudes teologales que las hacemos en Santo Rosario, hemos dicho. Y hoy hemos estado hablando de la fe. Fíjense, imaginémonos en cuánto era la fe de la Virgencita María, que cuando se le propuso, cuando el ángel Gabriel le propuso a ella dijo, hágase en mí según tu palabra, le dijo al Señor, según tu voluntad. Pero ¿qué requiere esto? Requiere, como he dicho, una fe, una disponibilidad, una humildad, prontitud a aceptar como vengan las cosas. Es dejarse llevar de la mano del Señor. Entonces cuando la Virgencita María dijo, hágase en mí según tu palabra, dio un consentimiento para ese nacimiento de nuestro Señor. Dio el consentimiento para que viniera la salvación a nosotros. Imagínense la magnitud de ese sí y la decisión de ese sí. Únicamente alguien llena de gracia, con una fe completamente fundada y fuerte, podía dar ese sí de una forma incondicional, porque no hubieron condiciones, fue un sí simple y sencillamente. Entonces, quiere decir que la Virgencita María creyó así, con mucha fe y con mucho amor. ¿Qué podemos encontrar dentro de esto? Podemos encontrar que la Virgencita María lo hizo con prontitud, o sea que no dudó ni un instante. No se puso a pensar, no se puso a sacar cuentas, ¿no? Muy buenos días. Lo hizo con prontitud. ¿Qué otra cosa hizo? Lo hizo con constancia. O sea, constantemente, en tantas pruebas y tribulaciones de su vida, su fe siempre fue fuerte y generosa. Fue como roca en el mar, que las tormentas no lo podían mover. Por ejemplo, al nomás nacer no tenía donde nacer el niño. La puso en un pesebre. ¿Qué otra cosa pasó con la Virgencita María? Salió corriendo a Egipto porque querían matar a los niños. Tantas cosas, pero ella siempre depositó su fe. ¿De qué lo queremos llamar en este programa? Que tratemos de imitar esa fe de la Santísima Virgen María. Tratemos de imitar esa fe con prontitud y seamos constantes en practicar esa fe. Ese es un gran ejemplo que nos des, y en este periodo de Adviento que estamos viviendo, como familia debería ser uno de nuestros objetivos. Pero esa fe de la Virgencita María nos lleva a la esperanza que tenía la Virgencita María. ¿Qué es la esperanza? Si podemos definir la esperanza, ¿qué es? Es una virtud teologal, como le hemos visto. Las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pues la esperanza es una de ellas. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es por la que nosotros aspiramos al reino de los cielos, a una vida eterna, a que vamos a llegar a los brazos de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor. Esa es la esperanza, yo espero. Entonces la esperanza es una virtud teologal que nace de la fe. O sea, ¿por qué nace de la fe? Porque a través de la fe, yo tengo la esperanza de que voy a llegar a una vida eterna al lado de nuestro Señor. Esa es mi esperanza, y por eso es que estamos trabajando todos los católicos. Por eso es que es todo este proceso de conversión que nos lleva toda la vida.
Pero nadie puede esperar si no cree en Dios. Nadie puede esperar si no le cree al Señor. Entonces la esperanza misma se funda en ese conocer, en esa fe en el Señor mismo. ¿Qué pasa con la Virgencita María? Miren, en primer lugar esperó. ¿Qué esperó la Virgencita María? Bueno, en primer lugar que con la gracia que Dios le había dado, podía ser una esposa virgen. Ella ya estaba por desposarse con San José y se mantenía firme en su propósito de no conocer varón. Ese es uno de los dogmas de fe de la Santísima Virgen María que nosotros hablamos. Entonces, el Espíritu Santo le iluminó ese camino y le dijo, esta es tu vida consagrada a Dios. La fortaleció para confiar que podía unirse su vida como verdadera esposa y mantenerse a la vez siempre virgen. Y aparte de eso, concebir manteniendo su virginidad. Esa es una esperanza. Ella esperaba eso. Entonces el mismo Espíritu Santo la guía en esa pureza. Entonces cuando el ángel le revela esos designios, lo que Dios ha decidido en ella de su maternidad por obra del Espíritu Santo, María también espera. Espera con toda naturalidad. Espera que sin ninguna intervención humana ella va a concebir un hijo. Y fíjense qué otra cosa de la esperanza podemos hablar de María. Miren, la Virgencita María advierte la angustia y duda que puede haber tenido su esposo San José al conocer de ese embarazo. ¿Qué pudo haber hecho ella? Pudo haberle dicho, pudo haberle mirado, José, vení, sentate, vamos a hablar. Sin embargo, ella decidió esperar. No decidió hablar, solo lo pensó y lo meditó. Por eso es que María callaba, lloraba y esperaba en Dios. Y en su espera, ¿qué es lo que pasó? En ese esperar que ella estaba haciendo, ¿qué es lo que pasó? El ángel le aparece en sueños a San José y le revela que la Virgencita María había concebido por obra del Espíritu Santo y que el fruto de esa concepción era el Salvador del mundo, que es el Emmanuel, que es el Mesías, es el Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Fe y esperanza. No puede haber una fe fuerte si no estamos tomados de la mano de Dios, y por lo tanto no puede haber esperanza si no tenemos una fe fuerte, porque la Virgencita María eso nos enseña. Con una fe fuerte esperó a que se hicieran los designios que Dios había marcado para ella. ¿Cuántos de nosotros como familia podemos decir, yo tengo una fe fuerte y una esperanza de lo que estoy viviendo va a pasar, o lo que estoy viviendo es parte de los designios de nuestro Señor? Eso nos está enseñando el Adviento y cómo lo vive la Virgencita María. Y eso nos va a llevar a una tercera virtud teologal, que es como lo vive la Virgencita María, que es la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es aquella virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, y al amar nosotros, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? O sea, la fe es creerle al Señor. La esperanza es en ese creerle al Señor que yo me voy a encontrar con ella y voy a tener una vida eterna, pero voy a confiar en los designios que Él me ponga. Y la caridad es que en ese designio de encontrar mi amor hacia Él, de encontrar y estar pegado a la fuente del verdadero amor, ese amor tiene que desbordarse, no es únicamente para mí, sino que es para todos. Y por eso es que la caridad se convierte en la tercera figura teologal, donde yo me entrego y comparto. La felicidad que yo tengo, mi fe que yo tengo, mi entrega que yo tengo que compartirla, porque no puedo quedarme únicamente por ella. Entonces la espera de María, ¿cómo fue? No era una espera egoísta. No se basaba simplemente en que iba a tener un hijo y que va a ser el Mesías y que yo soy yo, pues. No se basa en eso, no se basa en esa parte humana. Miren, hay tantos signos con esto, que por ejemplo cuando nació nuestro Señor, ¿qué hizo la Virgencita María? No lo tuvo entre sus brazos, pero sabía que tenían que llegar a venerarlo. Entonces lo tomó y lo puso en el pesebre. Y eso es un signo que nos quiere decir que la Virgencita María sabía que Jesús, si bien había sido concebida a través de ella,
tenía que ponerlo en el pesebre para que todo el mundo lo viera, lo adorara. Y ya no le pertenecía a ella, sino que el Señor le pertenecía a todos. Entonces, en esa espera que tenía la Virgencita María, que su hijo iba a nacer, ella estaba consciente de que él venía para el mundo, no para que ella lo poseyera. Es por eso que vemos que en las Escrituras que la Virgencita María, como les digo, lo pone en el pesebre, lo acuesta, así lo concibe. ¿Cuánta diferencia tenemos nosotros humanamente cuando no queremos proteger sobremanera a nuestros hijos, si es parte de nosotros? Pero muchas veces no nos queremos desprender. Imagínate, la Virgencita María sabía que había sido escogida como la madre del Salvador del mundo. Y sabía que tenía que entregarlo. Y en esa espera, ella tenía que entregárselo a nosotros. Entonces, la espera de María en este Adviento es una preparación también que ella tenía que preparar a tanto sufrimiento, a tanto rechazo que ella pudo haber vivido. Sin embargo, toda esperanza de María estaba preparada porque sabía cuál era su misión. Entonces, esta fe y esta esperanza de María que llevan hasta la caridad de ella, la preparan para la gran noche de lo que es el nacimiento, esa noche que nosotros los católicos estamos a la espera en la vigilia para que el día siguiente nazca nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nuestro Señor nace en ese establo con tantas carencias, con tanto rechazo muchas veces. Entonces, pero la espera de la Virgencita María, esa espera, su fe, su caridad, la hacen descubrir en esa noche fría en medio de tantos animales. La hace descubrir y la hace hacer la gran noche de la gloria de Dios, donde el Mesías nace. ¿Para qué? Para traer la salvación a los hombres. Entonces, imaginémonos y pongamos en perspectiva todo esto. Y lo que los queremos invitar ahorita es que ustedes como familia tratemos de hacer vida y tratemos de meditar un poco lo que la Virgencita María, a través de estas 3 virtudes teologales, las desarrolló. Y por eso es que en el Santo Rosario se ponen esas 3 virtudes teologales. Porque ¿qué es lo que hacemos? A través de la Virgencita María, a través de ese rosario que hacemos, pedimos la intercesión de la Virgencita María ante su Hijo Jesús para que nos dé fe, esperanza y caridad. Porque a veces humanamente nos cuesta, no lo podemos hacer, humanamente no, son regalos del Señor. Entonces, la que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús es la Santísima Virgen María. Y por eso precisamente es que hemos puesto en el rosario, se ha puesto en el rosario esas 3 virtudes teologales, que son las que tenemos que pedir constantemente. ¿Qué mejor ocasión ahorita que estamos en el Adviento, que estamos haciendo una preparación para que el Señor nazca? Pero no únicamente que nazca en el nacimiento que tengo en mi casa y que a las 12 de la noche lo voy a poner ahí, nació, no. Eso puede ser algo simbólico, no. Estamos preparando para que nuestro Señor Jesucristo nazca en el seno de nuestra familia, nazca en el corazón de cada uno de los que formamos esa familia, nazca en el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelitos, que nazca en el corazón de todos nosotros. Eso es lo que estamos preparando el Adviento. Y eso es lo que la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, nos está preparando ahorita. Y la Virgencita María, como guía para nosotros, nos está preparando para ese momento. Y nosotros como familia ahí tenemos una guía bien especial que el mismo Señor la puso. No es que la escogimos y nosotros dijimos no. El mismo Dios mandó a su emisario para que le dijera y que estuviera preparada. Y la preparó precisamente para ese momento. Entonces ahí tenemos como nuestra guía para eso. Entonces, ¿qué nos enseña la Virgencita María para este Adviento? Miren, en este tiempo litúrgico que estamos celebrando grandes fiestas de la Santísima Virgen, ¿por qué? Ya viene la Inmaculada Concepción de María y la Virgencita de Guadalupe. Y todas las reflexiones que estamos haciendo nos van a ir guiando como el papel de la Santísima Virgen en la llegada del Mesías. Y tenemos todas las profecías
que se están leyendo en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta sería ¿qué podemos aprender de nuestra madre? Miren, podemos aprender 3 cosas y que son las que nos encantaría que quedaran en el corazón de ustedes a través de este programa. ¿Qué cosas podemos aprender a través de la Virgencita María en este periodo? Bueno, que aceptemos a Dios en nuestra vida, que pidamos la fe que necesitamos a Dios y que tengamos paciencia en nuestra vida. Se las repito, tenemos que aprender a aceptar a Dios en nuestra vida. Nos deja la enseñanza de tener fe en Dios, que tenemos que pedirse, y nos deja la enseñanza que tenemos que ser pacientes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aceptar a Dios en María, así como María aceptó la misión de ser la Madre de Dios. Ese sí que pronunció ante el arcángel Gabriel de la Anunciación, se concretizó con el nacimiento de Jesús. Entonces, ella nos enseña ¿qué? A abrir las puertas de nuestra vida a Jesús y a preparar a nuestros corazones para su venida. Nos enseña a escuchar, a leer las escrituras de la palabra de Dios de un modo personal. ¿Pero para qué? Para transformarnos, para hacerlo vida en nuestro corazón. ¿Qué mejor ocasión ahorita que ustedes como familia puedan abrir las puertas de su corazón para la vida de Jesús y que se preparen sus corazones para esa venida, pero su corazón? ¿A través de qué? Como lo hacía la Santísima Virgen. Hay que ver, hay que prepararse, hay que pedirle esa fe al Señor. Y eso nos va a llevar al segundo aspecto que les dimos, a tener fe en Dios. ¿Qué nos enseña la Santísima Virgen María en este periodo con estas 3 virtudes teologales? Que hemos aprendido y nos enseña que debemos aprender a confiar en Dios, porque Dios siempre va a cumplir sus promesas a pesar de las adversidades. ¿A qué nos enseña ella? Nos enseña a ser valientes, nos enseña a tener coraje. Es nuestra maestra de la fe porque nunca dejó de creer en las promesas de Dios a pesar de las dificultades que sabía que tendría que enfrentar en algún momento, ya sea por su embarazo, a los ojos del mundo, lo que hoy sería como, ¿qué es lo que dicen? Un embarazo no planeado, dicen hoy las jóvenes. Entonces, por fe entendió que esos textos sagrados que había oído toda su vida se hacían realidad a través de ella y en su Hijo Jesucristo, imagínense. O sea, que ella conocía, porque si ella no hubiera conocido, si ella no hubiera oído de esos textos, si ella no hubiera tratado de entender y comprender, difícilmente se hubiera entregado a cuando le dijeron que ella iba a ser la madre de nuestro Salvador. Entonces, ¿qué motivación más que tener fe en Dios? Pero para tener fe en Dios tenemos que escudriñar la Santa Escritura. Y nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, nos enseña paso a paso en este periodo que lo tenemos que hacer. Decía un reto de hace poco, el Padre San decía, ¿por qué en este periodo leamos día a día el Evangelio de San Lucas? Y vamos a haber leído cuando nazca el Señor, el día de nacimiento del Señor, ya vamos a haber podido leer toda su vida. Es un gran reto que tenemos. Pero ¿qué más nos enseña la Santísima Virgen María para que nosotros podamos hacer bien? Nos enseña la paciencia. Miren, el Adviento es un periodo de alegre espera en nuestro Salvador. Y la Virgencita María es nuestro ejemplo de esa paciente espera. Ella espera con emoción la venida del Señor y sabe que todo se cumplirá. ¿Pero qué? En los tiempos perfectos de Dios. Esa es paciencia. María nos enseña a vivir este tiempo de Adviento lejos del consumismo que marcan las fiestas, sino que nos enseña a tener paciencia y poner nuestro corazón dispuesto en el Señor. Y esto es bien lindo, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener paciencia. Y esto es una gran enseñanza para nosotros en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos respuestas instantáneas en este mundo de locura, donde todas las cosas son instantáneas y desechables. A veces quisiéramos que tenemos un problema, hacemos una oración en la mañana y a mediodía y el Señor nos ha respondido y nos ha resuelto el problema. Y así no son las cosas del Señor. El Señor actúa cuando Él quiere, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Nosotros estamos a disposición de Él, no Él está a disposición de nosotros. Que nos va a ayudar, sí, que nos va a acompañar, sí, pero a su momento, cuando Él quiere.
Por eso decía en una prédica un padre, dejemos a Dios ser Dios y nosotros asumamos nuestro papel. No le demos vuelta a la situación, no queramos ser nosotros dioses y Él que esté en nuestro servicio. No, la ecuación es al contrario, porque Él creó todo. Y el crear todo quiere decir todo, incluyendo nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser criaturas al servicio de nuestro Señor. Pero ese es para otro programa. Pero entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? En nuestra familia tenemos que practicar las enseñanzas que nos deja la Virgen María. Aceptar a Dios en nuestra vida, pedirle esa fe a Dios y tener paciencia. Fíjense que el Papa Francisco se refirió a esta época que estamos viviendo del Adviento como una ocasión para comprender el nacimiento de Jesús en el Belén y para cultivar nuestra relación personal con el Hijo de Dios. Es una ocasión propicia. ¿Qué es lo que decía el Papa? Decía el Papa, este tiempo es propicio para purificar el espíritu, para hacer crecer la fe con esa purificación y nos llama a la confesión. ¿Cuántos de nosotros nos hemos confesado del domingo para acá? Ya hicimos la confesión para prepararnos realmente en este momento. Probablemente vemos mucho que no lo hemos hecho. Entonces el llamado ahí está, para prepararnos en este momento. Confesémonos para comenzar a prepararnos en este momento. Entonces, recordemos finalmente que nos estamos preparando para la venida de ¿quién? De nuestro Señor. Y que por tanto debemos de hacerlo de la mejor manera. Tenemos que hacerlo siguiendo el ejemplo de nuestra Virgencita María. Ese ejemplo que nos ha dejado, esa vivencia que nos dejó ella. Hagámosla que esta época de Navidad sea una época donde podamos vivir con fe, esperanza y caridad este momento. En esta época que todos deberíamos de ponernos alegres, en paz, tranquilos. No permitamos que el mundo nos robe este momento. Quitemos esa cara de angustia, quitemos esa cara de que no tenemos tiempo, que no hayamos que hacer, que regalos vamos a comprar. No, vivamos con paz, con esperanza, porque el acontecimiento que vamos a celebrar es que nuestro Señor tiene que venir a nuestro corazón. Nosotros tenemos que vivir este momento en familia. ¿Cómo tenemos que vivir este momento en familia? Con mucho fervor, alabando, dando gracias al Señor por la misericordia que ha tenido con nosotros, habernos entregado a su Hijo. Y recordemos sobre todo que no hay adviento sin nuestra Madre Celestial, la Virgencita María. Y recordemos todas las enseñanzas que la Virgencita María nos ha ido entregando para nosotros, para con nuestra vida. Entonces miren qué interesante lo que hemos tratado de descubrir hoy. Hemos tratado de que en este Adviento descubramos cómo la Virgencita María nos enseña tanto. Qué importante es hacer el rosario, ¿verdad? Qué importante es descubrir a través de esas oraciones cómo el Señor intercede ahí, cómo el Señor está ahí para nosotros, cómo Jesús intercede ante su Padre Dios por nosotros. Y fíjense el orden, porque ya tenemos que tenerlo claro. La Virgencita María y los santos interceden por nosotros ante su Hijo Jesús. Pero Jesús es el único que intercede ante Dios por nosotros. Así que hagamos vida. Pongamos toda esta época en manos de nuestro Señor y tratemos de ser como familia estos tres aspectos de los que le hemos hablado para poder vivir, para poder entender, para poder sentir y para poder entregarnos a este acontecimiento tan importante que es el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Pero a dónde? En nuestro corazón, en el corazón de nuestra familia, en el corazón de todos nuestros hermanos. Y seamos un ejemplo para los demás que probablemente todavía no han encontrado o no han permitido encontrarse con el Señor. Así que les agradecemos su sintonía. Les agradecemos que nos hayas permitido de nuevo estar en tus hogares y como siempre pues los esperamos el próximo jueves a otro programa más de su serie de familia formadora de personas y esperamos que este periodo de Adviento podamos entrelazarlo con nuestro Señor para poder hacer vida lo que Él nos enseña y que la Virgencita María pues que siempre está pendiente de interceder por nosotros ante su Hijo Jesús podamos nosotros descubrir y entender el periodo y las enseñanzas que ella nos dejó, simplemente con hacer vida lo que el Señor le entregaba en su corazón.
Así que les agradecemos su sintonía. Nos despedimos con esta linda ejaculatoria que siempre lo hacemos en esta su radio San José, diciéndole a todos ustedes y agradeciéndoles por su sintonía, que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.